La Declaración Universal de Derechos Humanos es un estándar ideal sostenido en común por naciones en el mundo entero, pero no conlleva ninguna fuerza de ley. Así, desde 1948 hasta 1966, la tarea principal de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue crear un cuerpo de tratados internacionales de derechos humanos basados en la Declaración para establecer los mecanismos necesarios para hacer respetar su aplicación y uso. La Comisión de Derechos Humanos produjo dos documentos principales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos se hicieron ley internacional en 1976 junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos dos convenios comprenden lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se enfoca en cuestiones como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la religión y el voto. El Pacto Internacional de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales se centra en el alimento, la educación, la salud y el refugio. Ambos pactos proclaman estos derechos para toda la gente y prohíben la discriminación. Además de los convenios de la Carta Internacional de Derechos Humanos, las Naciones Unidas han aprobado más de 20 tratados principales que detallan aún más los derechos humanos. Estos incluyen conversaciones para prevenir y prohibir abusos específicos como la tortura, el genocidio y proteger las poblaciones específicas vulnerables, como refugiados en 1951, mujeres en 1979 y niños en 1989. A principios de los años 2000, la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue criticada por su fracaso en mantener los estándares de los derechos humanos por todo el mundo, en parte porque sus socios se habían ampliado para incluir muchos estados ampliamente considerados como principales violadores de los derechos humanos. Por consiguiente, en marzo de 2006, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sustituyó a la Comisión siendo un organismo intergubernamental con socios de 47 estados. El Consejo de los Derechos Humanos tiene la tarea de fomentar y proteger los derechos humanos internacionalmente. Traducida a más de 300 idiomas, la Declaración Universal de Derechos Humanos es fundamento de todas las leyes y pactos de derechos humanos modernos. Tales documentos está el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El convenio fue adoptado en 1953 por el Consejo de Europa, compuesto por 47 miembros de donde vienen aproximadamente 800 millones de ciudadanos. El Consejo se formó después de la Segunda Guerra Mundial para reforzar y fomentar la democracia y la autoridad de la ley. En América, África y Asia, documentos regionales para la protección y el fomento de los derechos humanos amplían la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos pertenece a los países desde México hasta las Tierras del Fuego y las Islas del Caribe y entró en vigor en 1978. Los estados africanos han creado su propia Carta sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y los estados musulmanes han creado la Declaración sobre los Derechos Humanos del Cairo para el mundo islámico. Las estipulaciones de los derechos humanos están escritas en leyes nacionales en muchos países. Sin embargo, la existencia, el estándar y el nivel de ejecución de tales leyes varían ampliamente entre naciones. En un intento de rectificar esto se crearon organismos de ejecución continentalmente e internacionales. Establecido en 1979, es una institución autónoma judicial de la Organización de Estados Americanos. El objetivo del tribunal es el uso de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados relacionados en contraste con el sistema de derechos humanos europeo. A los ciudadanos individuales de los estados y miembros de la Organización de Estados Americanos no se les permite llevar casos directamente al tribunal, sino primero deben presentar una demanda a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y hacer que este organismo decida si la denuncia es admisible.
El protocolo de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos exige que se establezca un Tribunal de Derechos Humanos africano. Una vez que el tribunal se haya establecido, los Estados miembros tendrán derecho a presentar casos al tribunal y el tribunal también autorizará a organizaciones no gubernamentales concretas y a individuos para que le presenten casos. El Tribunal Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, establecido en 1945 según la Carta de las Naciones Unidas y localizado en La Haya, Holanda. El papel del tribunal es resolver, conforme a las leyes internacionales, conflictos legales que los estados le remiten y dar opiniones para resolver sobre las preguntas legales que le remiten los órganos de las Naciones Unidas y las agencias especializadas autorizadas. Este tribunal es un tribunal independiente permanente que juzga a personas acusadas de los crímenes más serios de preocupación internacional, a saber el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Localizado en La Haya y basado en el Estatuto de Roma, un tratado es legalmente y funcionalmente independiente de las Naciones Unidas. A principios de los años 2000, la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue criticada por su fracaso en mantener los estándares de los derechos humanos por todo el mundo, en parte porque sus socios se habían ampliado para incluir muchos estados ampliamente considerados como principales violadores de los derechos humanos. Por consiguiente, en marzo de 2006, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sustituyó a la Comisión, siendo un organismo intergubernamental con socios de 47 estados. El Consejo de los Derechos Humanos tiene la tarea de fomentar y proteger los derechos humanos internacionalmente. No, para establecer los mecanismos necesarios para cumplir los derechos humanos y que las personas hagan uso de ellos. Por críticas de su fracaso al mantener los estándares de los derechos humanos de todo el mundo. Por otra parte, porque sus socios ampliaron para incluir a estados ampliamente considerados violadores de los derechos humanos. Es el nombre designados a grupos especiales dedicados a supervisar, examinar, prestar asesoramientos y expresar publicaciones sobre situaciones concretas de derechos humanos en los diferentes países específicos, conocidos como mandatos por país, o sobre los principales problemas de violaciones de derechos humanos que atraviesan muchos países a nivel mundial. Los documentos que componen la Carta Internacional de Derechos Humanos son: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se dirige al cumplimiento de los mismos derechos humanos. Fue un convenio adoptado por el Consejo de Europa en 1953, compuesto por 47 naciones, donde habitan miembros aproximadamente 800 millones de ciudadanos. Su relación con el Tribunal Europeo es que el convenio se hace cumplir por medio del Tribunal Europeo. En caso de que Estados miembros violen los derechos humanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa da audiencias a las audiencias de los derechos humanos y exige una defensa de los Estados acusados de conducta indebida. Fue creada para asegurar el gobierno democrático y justo en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Son organismos públicos que funcionan en conjunto a los tribunales de justicia, la cual utiliza la fuerza para hacer cumplir los derechos humanos. Está en el deber de proteger y hacer cumplir los derechos humanos internacionalmente. Se denomina de último recurso porque juzga cuando ningún otro tribunal nacional no quiere o no puede ejecutar poder. Juzga a personas de crímenes más serios de preocupación internacional como genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Es cualquier grupo lucrativo que está organizado a nivel local, nacional e internacional.